que por lo menos pusimos a 3 tipos que si pasa la pelota no pasa el jugador. Y está bien. Yo lo que digo que se está armando toda una cosa de peronismo clásico, que estamos viendo si a ver qué hacemos con la ley de etiquetado frontal, qué hacemos con la carne, qué hacemos, qué sé yo. Y yo, a ver, si vos me decís a mí, yo prefiero, no sé, viste, al Cuervo Larroque, a Mayra y a que entendés, o decir, bueno, es más, y bueno, es lo que pienso yo, qué sé yo. Tienen un rumbo muy claro para qué lado van, eso. Claro. ¿Sí? Sí, tendría que quedar definido qué es lo que se busca con estos cambios. Hasta ahora yo no... Claro, vos estás diciendo, bueno, hay algunas cosas que se empezaron a frenar. Digamos, la idea sería que el gobierno no vaya para atrás, ¿no? Que siga avanzando. Se supone que los cambios están pensados para darle mayor ejecutividad y mayor... Los cambios son amigos, ¿te imaginas que yo he combinado juntos con ellos? No estoy hablando de... Sí. Por eso dije la frase de Ortega y Gasset, uno es uno y su circunstancia. No es lo mismo ser ministro con Néstor o con Cristina que con Alberto y Mansur, qué sé yo, ¿se entiende? Sí, absolutamente. Bueno, un ministro es eso, un ministro que cumple órdenes, qué sé yo. Yo lo que digo es que está esta onda que te lo dicen todos. No, que tranquilo, que volvió el peronismo clásico. Y yo, qué sé yo, demos una discusión conceptual. ¿Qué es el peronismo clásico? ¿No? Qué sé yo, especialistas en negocios regulados, no sé. Y todo. La verdad es que a mí me parece que había una cantidad de votos que se ibas a perder sí o sí, por lo que dije recién, ¿no? Uh-huh. ¿Podías haber mejorado? Bueno, claro, sí. Yo dije, podías haber tenido una política de ingresos más intensa, ¿no? Recordemos que la política de ingresos se activa desde el aumento a los empleados del Congreso. Ahí se despiertan los sindicalistas y dicen, no, tenés razón. ¿Cómo era? Se llamaba paridad. ¿Cómo termina? ¿Te acordás que estaban en el 32% eran los aumentos? Daer era menos 32% que proponía. Claro. Podía ser parado la carne antes. Bueno, lo que dije recién, eso quiero decir. Ahora, igual el gobierno de Alberto era mejor que el de Macri. Sí. Igual que sí. Ahora, si la lectura que haces vos es, en vez de decir, la puta, tenía que haber parado la carne antes, tenía que haber gastado un poco más, tenía que, las cosas a que me refiero, es decir, no nos equivocamos porque hablamos con la porque somos muy progresistas, porque nos atamos al feminismo. Digo, ¿qué van a renegar del feminismo? El único movimiento importante que hubo en la Argentina desde las Madres de Plaza de Mayo. ¿No? Entonces, eso es lo que yo, en este momento, que hay eso, viste, que uno lee, ¿no? En el ambiente, que hay una relectura de lo que pasó y que en realidad el peronismo clásico, qué sé yo, bueno, qué sé yo. A mí me parece que están haciendo, que no se perdió por eso. Se perdió porque la gente estuvo mal, porque se comió la pandemia. Como pierden los gobiernos después de una guerra, qué sé yo. No, digo, yo repito lo de Piñera, mide 7 puntos Piñera. ¿Viste? Bolsonaro mide 15, qué sé yo, están todos hechos bolsa. Ahora vos decís, bueno, la pandemia terminó. Si lo que hiciste maravillosamente es manejar la pandemia. No te creas lo que te dicen, lo hiciste maravillosamente. La verdad, cada vacuna que entra es un muerto menos. O sea, no hay muertos porque hay 60 millones de vacunas, por eso no hay muertos. ¿Y las vacunas quién las consigue? Las consigue el gobierno. Ahora, si vos decís, no, acá lo que hubo demasiado progresismo, volvamos al peronismo clásico. ¿Cuál es el peronismo clásico? ¿El de Duhalde? ¿El de Costec y Santillán? Yo prefiero decirlo ahora, qué sé yo, total. Después si me equivoqué, bueno, me equivoqué. Pero, viste que también hablé algo del periodismo, ¿no? El periodismo que nunca nadie pone en duda, porque al público le gusta escuchar que está todo bien. Yo entiendo... ¿No? ¿Viste cuando vos te pasa algo malo y viene un amigo y te dice, todo va a estar bien? Y vos te sentís mejor, porque hay alguien que te dice, todo va a estar bien. En general el público prefiere eso. Que diga, todo va a estar bien, y yo diga, bueno, pero Macri es malo, y qué sé yo, y con eso estamos bien y tengo una buena audiencia. Ahora, después, cuando vienen las elecciones, decís, ¿por qué no me avisaste, hermano, que no estaba todo bien? ¿No? Entonces yo prefiero que te avisen, que digan que el periodismo afín empiece a decir las cosas. Porque si todos le decimos las cosas al gobierno, todos los que somos amigos y nos creen y qué sé yo, entonces es más factible que modifique esas cosas. Ahora, repito, aceptemos que perdimos por la pandemia.
Vos decís, ¿es mejor Aníbal que Frederick? Y sí, claro que es mejor. ¿Es mejor Julián que Basterra? Y sí, claro que es mejor. Pero siempre pregunto ¿para qué? ¿Para qué vienen? ¿Para qué vienen? Ahora cómo se siente Julián con la mesa de enlace y la mesa de la carne. ¿Qué va a arreglar? Eso quiero ver el día después. Cuando uno se pone a pensar en las personas, recordemos que Néstor retomó todo el gabinete de Duhalde y claro, no hizo exactamente lo mismo que Duhalde. No, exactamente. Sí, la frase exacta es yo soy yo y mis circunstancias, claro, ¿no? Lo de Ortega y Gasset. Bueno, y las circunstancias cambian, por ahí yo soy otra cosa. El votante del Frente de Todos se pregunta si los cambios en el gabinete son buenos, si sirven para ganar la elección, si sirven para mejorar sus vidas. Es difícil dar una respuesta por sí o por no, pero podemos trazar escenarios posibles. Todas las partes del frente aseguran o reconocen que este gabinete es una vuelta o un acercamiento al peronismo clásico. ¿Qué es el peronismo clásico? ¿El peronismo de Perón? ¿La comunidad organizada? ¿La asociación de empresarios y trabajadores contra la oligarquía? En realidad el kirchnerismo hizo eso, solo que mientras lo hacía ganar plata, a montones los puteaba. Y que con los años los empresarios se han vuelto antiperonistas crónicos. De todas maneras, ese formato, el de Perón, ya no sirve, por lo menos en los términos descriptos, porque la división entre los dueños de las fábricas y la oligarquía agropecuaria se volvió un tanto difusa. Y por otras razones que exceden este comentario. Es obvio que hablan de otra cosa cuando hablan de que volvió el peronismo clásico. Podemos convenir entonces que el peronismo clásico del que se habla es más cercano en el tiempo. Es el de Duhalde, es el de los varones del conurbano. ¿Un peronismo de centro-derecha? Ahora, ¿por qué si vuelven exfuncionarios de Cristina, en vez de decir que vuelven funcionarios K, te dicen que vuelve el peronismo clásico? Debe ser por esa enorme frase de Ortega y Gasset: uno es uno y su circunstancia. Son los mismos, pero en otra circunstancia. La verdad está en los detalles. A ver, si se frena la ley de etiquetado frontal, que puede salvar cientos de miles de vidas porque te avisa que estás consumiendo mucho sodio, que te subirá la presión, o mucha glucosa, que te acercará a la diabetes, o grasas, que te taparán las arterias. Entonces el peronismo clásico significa una cosa muy distinta a la que uno espera del peronismo. Perdón, a la que yo espero. Si el acuerdo para volver a exportar carne, cosa que apoyo en ciertas condiciones, no toma en cuenta la mesa de los argentinos, entonces el peronismo clásico, ¿qué es? Si se apoya la continuidad de una CGT más proempresaria que pro trabajadores, ¿el peronismo clásico qué es? Yo sé que siempre es más simpático escuchar que todo va bien, que no tenemos dudas, que muchos prefieren el periodismo oficialista que dedica todo su tiempo a hablar mal de Macri. Pero ese periodismo perdió las elecciones. No avisó ni a ustedes ni al gobierno que así perdíamos las elecciones. Mejor lo hablamos a tiempo, incluso si lo hablamos muchos, por ahí sirve para evitarlo. Y ojo que yo sé que no se puede todo en la vida, que como escribió Claudio Escaleta estos días, necesitamos exportar carne, exportar minería, exportar gas. Solo digo que no perdamos de vista la idea principal del peronismo, la justicia social. Si no, todo da lo mismo. Y no estoy poniendo en cuestión las individualidades entrantes, a las que aprecio. Me hago preguntas sobre la propuesta del peronismo clásico que nos hacen. ¿Y qué va a hacer Cristina? Dijimos acá varias veces que el núcleo duro estaba en peligro por el paso de los años y las políticas alejadas de su signo.
No digo que haya que hacer kirchnerismo para siempre, el tiempo pasa. Digo, como uno de los hombres que cuidó ese legado, que si lo cambiamos, lo hagamos por algo mejor. Este correrse hacia el centro o la derecha es por una lectura de la elección que quizás sea apresurada. ¿Perdimos por ser muy K? Yo creo que faltó kirchnerismo, no sobró. Pero fundamentalmente, y acá me quiero detener, perdimos por la pandemia. No es posible que crean que en apenas 2 años se perdieron 20 puntos en provincia por ser demasiado progres o por falta de músculo político o cosas por el estilo. Esas cosas, en todo caso, habrán jugado en el margen. Perdimos por la pandemia, por los muertos, por los pibes sin clases, por la juventud encerrada, por los negocios cerrados, por cosas inevitables, pero que no se van a repetir. El gobierno de Alberto y también el de Axel son infinitamente mejores que el de Macri. Les tocó la pandemia. ¿Podrían haberse hecho otras cosas para enfrentar sus resultados? Sí, lo dijimos mientras ocurría. Pero no hubiera cambiado mucho. Los presidentes de países subdesarrollados perdieron todos. Reflexiono sobre esto porque creo que lo peor que puede pasarle a las fuerzas populares es no tener claro el rumbo. Y eso ocurre cuando no haces un buen diagnóstico, no tenés claro el rumbo. Repito, el gobierno es 100 veces mejor que el de Macri, pero podría ser mejor si decidimos claramente el rumbo. Por no tenerlo claro, se llegó tarde muchas veces. Llegaron tarde a frenar el dólar en 2020 y lo pararon recién cuando llegó a 195 pesos. Llegaron tarde a frenar el precio de la carne y lo pararon recién cuando llegó a 1.000 pesos. Llegaron tarde a gastar y gastaron recién en agosto. Llegaron tarde a la política de ingresos, claramente tarde. La coalición necesita tener un sistema de decisiones que lo haga más eficiente. Para eso Alberto debería aceptar que no tiene el poder habitual que tiene un presidente en la Argentina, porque la mayoría de los votos los tiene Cristina. Y Cristina debería conceder que aunque tenga los votos, no es la presidenta. Desde ese lugar se podría avanzar en algunas decisiones. Por ejemplo, ¿qué hacer con el FMI? Porque hoy actuamos y ahorramos como si tuviéramos un acuerdo. Pero seguimos pagando porque no tenemos acuerdo. La deuda con el FMI que nos dejó Macri es su peor herencia porque te impone condiciones, porque no se puede defoltear y tampoco se puede pagar, porque no son 10.000 palos como pagó Néstor, son 45.000. Yo no creo en el FMI bueno. Tampoco creo que Georgieva nos pueda cagar porque no esté Guzmán, ni nos pueda ayudar porque esté Guzmán. Creo que el FMI es el que hundió a Grecia en una desgracia inconmensurable. Ese es el FMI. Pero es una trampa de la que no se puede escapar. Hay que pagar. Lo que hay que decidir acá adentro es quién la paga. Porque nosotros somos mucho más que Grecia. Podemos pagar, pero también somos un país más injusto que Grecia. Entonces, si estamos encerrados en esa trampa, lo que necesitamos son gobiernos más justos, no más injustos, serios, responsables, que sepan que no se puede hacer locuras, pero justos. Una de las exigencias del FMI es bajar la brecha a aproximadamente un 40%. La brecha es esa diferencia entre el dólar oficial y el dólar del contado con liqui. Lo podés hacer bajando el precio del contado con liqui o devaluando. No es lo mismo. A esas cosas me refiero y por eso quiero un gobierno que no pierda de vista la justicia social. La brecha no es solo una exigencia del fondo, ¿eh? Este mes fue récord de exportaciones, pero no liquidaron, así que el Banco Central perdió reservas por la brecha. El 22 de diciembre hay otro vencimiento de 1.900 millones de dólares. No perdamos más reservas porque va a subir el dólar y con él los precios y empiezan otros peligros. Que el mal humor social se canalice en protestas populares, que terminemos en una crisis cambiaria severa,
Esta decisión, la de pagar y la de cómo se distribuyen las cargas en el país, no se termina de tomar por las diferencias internas que con nuevos actores a la mesa se complejizan. Y las elecciones de noviembre no es lo mismo mantener el resultado, que se extienda la diferencia o que se achique. Son tres cosas distintas. Si el Frente de Todos, que perdió por 4,5 puntos en la provincia, achica la diferencia a 1 punto, cambia la cosa, cambia el título. El Frente de Todos recuperó 2 millones de votos a nivel país, sería. Por poner un ejemplo, digo, ¿sí? Y la bajada de esa nota puede ser, a pesar de la pandemia, el peronismo perdió por poco y queda bien posicionado para el 2023. Aunque Clarín no lo ponga, así lo leería el Poder Real. Es decir, con recuperar estamos bien. ¿Y qué estamos haciendo para recuperar, además de levantarnos temprano? Cuando terminó el gobierno de Macri, el salario mínimo cubría el 60% de la canasta básica total. Ahora solo cubre el 45%. Repito, cuando terminó el gobierno de Macri, el salario mínimo cubría el 60% de la canasta básica total. Ahora solo cubre el 45%. La suba anunciada es exigua y es menos de lo que los empresarios pueden pagar. Se habla de un bono por una vez para los jubilados, pero yo sé que había un proyecto para un aumento adicional para los jubilados que los hacía recuperar parte de lo que perdieron con Macri, que es mejor que el bono, porque les queda el aumento. No acuerdan que hay que esperar al 14 de noviembre para ver qué gobierno queremos. Se puede trabajar desde ahora. No me suena razonable dar vuelta como un guante un gobierno porque perdiste en pandemia, pero me suena mucho menos si lo das vuelta hacia la derecha. Y si mejorás un poco la vida de la gente y mejorás el resultado, lo suficiente para quedar competitivo para 2023, con 2 años sin pandemia por delante, y si en los próximos 2 años le asegurás a la gente una canasta básica alimentaria saludable que pueda pagar con su sueldo, ¿no será mejor eso que cambiar la identidad del gobierno pensando que perdiste porque sos progresista? La derecha ya está bien representada por Macri, por Larreta, por Patricia Bullrich, por Manes, por Morales y ahora por Milei. El antagonista de esa derecha real debe ser un movimiento que tenga como premisa la justicia social. La diferencia tiene que ser lo suficientemente nítida como para que a los trabajadores les quede bien claro a quién votar. Cuidado con lo del peronismo clásico. No sea cosa que para evitar que gane la derecha, terminemos gobernando como la derecha.